continuación, el grupo 3, conformados por Aima Quispe, Sofía Stephanie, Mendoza Condori, Zaira y Helen, Zulka Zulka, Medalita Alessandra, Ocaña Trinidad, Kiara Ariana y mi persona, Condori Caso Karen Noemí, les explicará sobre el trabajo de investigación, cuyo título es El consentimiento informado. Somos de la sección 4B, el profesor Velázquez Rodríguez Iván Rique. Bueno, doy pase a mi compañera para que empiece con la explicación. Bueno, pasamos a la introducción del trabajo de investigación que va a tratar del consentimiento informado. En esto vamos a hablar del concepto e importancia de este tema. Bueno, el consentimiento informado es un elemento fundamental en la práctica de salud porque garantiza que cualquier intervención respete la autonomía y dignidad del paciente. Para ser válido, requiere que la información brindada sea suficiente, clara y comprensible, de modo que la decisión del paciente sea real y voluntaria. En el Perú, este derecho está respaldado por la Ley 29.414. Esta obliga a los profesionales a informar de manera veraz y oportuna a respetar la decisión del paciente de aceptar o rechazar un tratamiento. Por eso decimos que el consentimiento informado no es solo la firma de un documento, sino un proceso comunicativo, ético entre el profesional y el paciente. El dilema aparece cuando el paciente no puede comprender adecuadamente lo que se le explica cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad. En estos casos se genera tensión entre respetar la autonomía y al mismo tiempo actuar por su bienestar, siguiendo los principios de beneficencia y no maleficencia. Bueno, vamos a hablar sobre un ejemplo clínico y este sería un ejemplo que pasó en 1996 a una señora llamada María Elena Carvajal Cepeda. En ese entonces ella tenía 26 años y fue sometida a una esterilización quirúrgica forzada en el Hospital María Auxiliadora, sin su consentimiento libre ni voluntario. El personal de salud la llegó a presionar para firmar bajo amenaza el no devolverle a su recién nacida, lo que vulneró completamente su autonomía. Como consecuencia, desarrolló complicaciones físicas, psicológicas y además de enfrentar un abandono familiar. Recién en 2017 pudo registrar su caso como víctima de esterilización forzada y el año pasado, en 2024, el Comité para la Eliminación de Discriminación contra la Mujer determinó la responsabilidad del Estado peruano, ordenando indemnización, apoyo psicológico y el avance de las investigaciones correspondientes. Todo este proceso no pudo pasar si es que María Elena Carvajal Cepeda no haya luchado por sus derechos después de poder conocerlo mejor. Bueno, pasando a un análisis ético del caso, la intervención vulneró completamente la autonomía de María Carvajal, ya que estaba firmando bajo coerción o bajo amenaza, de alguna manera para que pueda ser esterilizada quirúrgicamente. Eso contradice el requisito de voluntariedad establecido en la Ley 29.414. Desde los principios de beneficencia y no maleficencia, el personal de salud actúa de manera contraria al bienestar del paciente, generando daños físicos, psicológicos de largo plazo. El consentimiento informado solo es válido cuando existe comprensión real y ausencia de presión externa. Al no haber comprensión ni voluntariedad, el consentimiento constituye a una vulnerabilización ética y jurídica, evidenciando la gravedad de intervenir sin un consentimiento auténtico. Bueno, continuando con el marco teórico, vamos a hablar sobre el consentimiento informado y una definición que se le puede dar, que se le puede decir que es un proceso que garantiza que cualquier intervención médica se haga respetando la autonomía y los derechos del paciente. No es como, por así decirlo, una firma en un papel, sino una conversación clara donde el profesional de salud explica al procedimiento los riesgos, los beneficios y alternativas que pueden haber para que la persona pueda decidir libremente sobre su salud. En el Perú, esto está respaldado por la Ley 29.41.4. Exige brindar información veraz y permitir que el paciente acepte o rechace un tratamiento. Para que el consentimiento sea válido, deben cumplirse 4 elementos esenciales. El primero, que es la información adecuada y comprensible para que el paciente pueda entender y no perderse en la explicación que pueda tener el doctor o el médico. Como segundo, tenemos la comprensión real, confirmando que el paciente entendió lo que se le explicó. Y tercero, la voluntariedad, es decir, que nadie lo obligó o lo presionó a tomar una decisión. Y por último, la capacidad de decisión. Desde la ética, el modelo deontológico destaca el deber de respetar la autonomía y el modelo utilitarista busca maximizar el bienestar, incluso en emergencias donde a veces no hay tiempo para el consentimiento formal. Un ejemplo breve y rápido que se le puede dar es, por ejemplo, si un paciente consciente rechaza un tratamiento tras entender los riesgos que hay, su decisión debe respetarse. Pero si está en un momento de emergencia, sin capacidad para decidir, el médico debe actuar por su bienestar del paciente. Entonces, en resumen, el consentimiento informado es clave para una atención respetuosa, segura y centrada en el paciente. Las posturas a favor del consentimiento informado resaltan su importancia como herramienta ética fundamental dentro de la atención en salud. En primer lugar, se sostiene que el consentimiento informado protege la autonomía del paciente, permitiéndole tomar decisiones basadas en sus valores, creencias y prioridades personales. Autores como Beauchamp y Childress señalan que respetar la autonomía es un deber moral del profesional, porque reconoce al paciente como un agente capaz de dirigir su propia vida. Un segundo argumento a favor es que este proceso fortalece la calidad de la información que el paciente recibe. No se trata solo de explicar un procedimiento, sino de garantizar que la persona realmente comprenda sus riesgos, beneficios y alternativas. Grecia comenta que la toma de decisiones informadas evita intervenciones que podrían ser contrarias a los intereses del paciente y reduce prácticas paternalistas. Un tercer punto a favor es el impacto positivo en la relación médico-paciente. Cuando el profesional se toma el tiempo de conversar de manera clara y abierta, se genera un clima de confianza.
La OMS destaca que la comunicación efectiva no solo mejora la satisfacción del paciente, sino que también incrementa su adherencia al tratamiento porque siente que participa activamente en su propio cuidado. Finalmente, las posturas a favor recalcan que el consentimiento informado contribuye a una atención más ética y transparente y centrada en las personas. No es solo un requisito legal, sino un proceso que promueve respeto, seguridad y corresponsabilidad en cada decisión clínica. Bueno, ahora voy a explicar las limitaciones y las dificultades del consentimiento informado. Y bueno, cuando hablamos de limitaciones, no quiere decir que el consentimiento sea malo o que no se deba hacer, sino que en la práctica hay situaciones que lo vuelven más difícil. Una de las primeras dificultades aparece en las urgencias médicas, donde en una emergencia el tiempo es muy limitado, ya que el paciente puede llegar inconsciente, desorientado o en riesgo. Entonces ahí el médico no se puede tomar el tiempo de poder explicar todo. Entonces, no es que se ignore la autonomía, sino que la situación obliga a actuar rápido. Otra dificultad importante es la comprensión del paciente. A veces el médico explica, pero el paciente está nervioso, preocupado o simplemente no entiende los términos que se usan. Y bueno, aunque firme el documento, si no comprende ese consentimiento, no es realmente válido. Esto va a pasar mucho cuando el procedimiento es complejo o cuando la información se da muy rápido. También están los casos donde el paciente no tiene capacidad plena para decidir. Por ejemplo, personas con deterioro cognitivo, menores de edad o pacientes confundidos por la enfermedad. Y bueno, aquí entra un representante, un familiar, pero puede haber diferencias entre lo que el paciente hubiera querido y lo que decide la otra persona, y eso podría generar un dilema. Otro punto importante tiene que ver con la presión o la vulnerabilidad, en donde algunas personas aceptan un procedimiento porque sienten miedo a contradecir al doctor o creen que no tienen derecho a decir que no. Entonces, en casos más graves como el de María, la presión fue directa. Aunque haya una firma, si la decisión no fue libre, ese consentimiento no es válido. Y bueno, también influyen las condiciones del sistema de salud, en donde a veces hay muy poco tiempo, demasiados pacientes o el médico tiene mucha carga laboral. Eso hace que la explicación sea rápida o incompleta y el consentimiento se vuelve casi un trámite cuando debería ser un diálogo. Y bueno, lo importante es poder recordar que el consentimiento informado sigue siendo necesario y valioso. Y bueno, las limitaciones sí existen, pero no se trata de evitarlo, sino de mejorar las condiciones para que realmente funcione como un proceso donde la paciente pueda decidir con libertad. Ahora analizaremos lo que es el caso de María Elena Carvajal, quien fue esterilizada sin consentimiento libre ni voluntariado, sino que más bien fue presionada a hacerlo, ya que la tenían amenazada con que si no se realizaba dicho procedimiento, no volvería a ver a lo que es a su bebé recién nacido. ¿Y por qué esto es grave? Porque se violó lo que es el consentimiento informado, que es la base de la atención respetuosa en la salud, trayendo como consecuencias daños físicos y también psicológicos, además de sociales, afectando gravemente lo que era su vida y su dignidad. Un ejemplo de esto es que después de dicha intervención tuvo menopausia precoz, algunos daños psicológicos y además un rechazo social. Pero lo que más le afectó a ella fue que en ese entonces su pareja la abandonó. Los principios éticos vulnerados fueron la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y la justicia. Tenemos a la autonomía ya que fue en contra de su voluntad que se le realizara dicho proceso, fue obligada, y la no maleficencia y beneficencia es que no se puso en primer lugar el bienestar de ella, no se priorizó el bienestar de la paciente, sino más bien el bienestar de las otras personas que querían que se realizara dicho procedimiento, y trajo consigo lo que son daños físicos, psicológicos y también sociales. Con respecto a la justicia es que no hubo una igualdad, sino más bien una discriminación hacia la persona, que es hacia María Elena, ya que fue obligada a realizar dicho tratamiento o dicha intervención sin su consentimiento. Ya, la postura a favor elegida fue la que sostiene que el consentimiento informado debe ser obligatorio porque garantiza el respeto a lo que es la autonomía, ya que el consentimiento informado es esencial para respetar la autonomía y la dignidad de toda persona, además de que en este caso no se respetó el derecho de decidir, ya que María Elena fue sometida a una esterilización sin información ni voluntariedad. Y además la ausencia de este consentimiento provocó daños físicos, psicológicos y sociales, lo que evidenció una atención médica injusta y poco ética. Además, al defender esta postura, nos ayuda así a prevenir abusos, proteger los derechos del paciente y asegurar una atención basada en el respeto y la ética profesional. Como conclusión a este tema, que es el consentimiento informado, este es un proceso ético, o más bien dicho, un proceso donde el paciente recibe información clara y decide libremente si acepta o no el tratamiento, teniendo como elementos clave la información, la comprensión, la voluntariedad y la capacidad de decisión. Además, refleja principios éticos como la autonomía, beneficencia, no maleficencia y la justicia. Y es importante porque respeta la autonomía y la dignidad del paciente, evita daños y abusos por parte en este caso, por parte del médico, de la paciente o de la persona que obligó a María Elena a realizarse este procedimiento, y además fortalece la relación médico-paciente y previene conflictos legales. En el caso de María Elena, como ya sabemos, fue sometida a una esterilización sin información y sin comprensión, y esto pues provocó diversas secuelas, además de que esto evidenciaba que sin consentimiento informado, la atención en salud debe convertirse en una forma de violencia y vulneración de derechos. Como recomendaciones tenemos 3. La primera es explicar de manera accesible y entendible cualquier información que se le haya dicho al paciente o algún familiar, ya que se debe usar un lenguaje simple y comprensible, y además adaptar la información a la edad, educación y contexto del paciente, ya que no es igual decirle algo, brindar información a un adulto que a un niño.
y también viendo el nivel de educación que tenga cada persona. Verificar la comprensión pidiendo que el paciente repita con sus propias palabras. Segundo, asegurar una decisión libre y sin presiones, ya que esto crea un ambiente respetuoso donde el paciente pueda decidir sin miedo. Y además, evitar amenazas, manipulaciones o influencias externas. Y recordar siempre, decidir es un derecho, más no una obligación. Y como última recomendación, tenemos que se debe registrar el proceso y mantenerlo abierto. Esto trata de documentar la información dada, preguntas y respuestas, además de dejar claro que la firma no es el final, ya que el paciente puede cambiar o retirar su decisión antes del procedimiento, lo cual es totalmente válido, ya que se estaría respetando así su principio de autonomía. Bueno, eso sería todo, y acá tenemos las referencias bibliográficas. Como pueden observar, se usaron 3, 4, 6, 7, 8 referencias bibliográficas en total, todos sacados de, si no son páginas del gobierno, sino también artículos científicos. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.